mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Qué dirá esos hombres tan desesperados? ¿Qué dirá sus matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, de valor. Hola mis hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios estamos aquí en su programa Platicando con Dios, y muy buenos días a todo el público en general. Agradecemos la bendición que nos da el Señor de poder tener este espacio muy especial para poder hablar de su palabra, pues, y conocer el poder que tiene Dios a través de su palabra. Es un gozo, es un privilegio el poder disfrutar, el poder saber que Dios nos usa, pues, para poder expresar lo que Él quiere hablar el día de hoy. Bien, mi nombre es Román Cordero López y vengo de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, y hoy el Señor ha puesto en su corazón hablar sobre las decisiones que tomamos como hijos suyos. Hoy vamos a hablar en Génesis 16. Génesis 16 es una historia muy conocida, es una historia en la cual vemos un triángulo ahí, ¿verdad? Bueno, Dios no forma triángulos amorosos, Dios forma familias concretas, familias firmes, pero el hombre se ha encargado de destruir lo que Dios hace bien. Vamos a ver ese tema, es Génesis 16, del 1 al 6 solamente, y de ahí la siguiente vez vamos a ver todo lo que pasa después en este capítulo, pero hoy vamos a ver esa parte. Pero
vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este momento, vamos a pedirle que Él sea quien hable, pues, y que ponga en nuestro corazón el poder recibir su palabra y poderla digerir y entender lo que Él quiere hablar en nuestras vidas. Señor, te agradecemos la bendición que nos das de poder hablar de tu palabra. Bendice mi vida, bendice la vida del público en general, y te agradecemos por este espacio tan precioso que tú nos das. Bendícenos, pues, permite que cada corazón esté dispuesto, pues, a atender tu palabra, a recibirla y a ponerla por práctica y por obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor mío. Bien, hermanos, hoy vamos a tocar ese tema que a veces no nos gusta tocar. A veces somos personas que a veces somos orgullosos, somos personas que a veces nos cuesta mucho trabajo entender que hemos cometido errores, y cuando eso pasa, nunca vamos a descubrir, ¿verdad?, que estamos mal y que por eso nos sigue yendo mal, ¿verdad? Bien, las malas decisiones generan conflictos, y sobre todo, o sea, en la persona, en las familias, se crea un problema familiar. Cuando es en el núcleo familiar, se crea un problema familiar muy fuerte, porque las decisiones que tomamos no son las adecuadas. Bien, los conflictos familiares se generan, ¿verdad? Se generan cuando el punto número uno, cuando no solicitamos, ¿verdad?, o cuando evadimos el consejo de Dios. Ese es el punto clave, pues, de esto. Cuando queremos evadir, cuando queremos evitar, ¿verdad?, el consejo de Dios porque no nos conviene a nuestra vida, es cuando tomamos las malas decisiones. Bien, fíjense bien, en este triángulo, ¿verdad?, que se ve aquí, dice, vamos a leer la porción, dice, Sarai, mujer de Abraham, dice, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Bien, dice, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Bien. Para empezar, Dios creó este matrimonio muy firme, Abraham y Sarai, y empieza, ¿verdad?, todo cuando Dios habla con Abraham y le hace una promesa maravillosa, como muchas promesas que tenemos aquí que son para nosotros, pero que tenemos que seguir, ¿verdad?, una serie de pasos, ¿verdad?, para poder encontrar la promesa que Dios nos da. Mas, sin embargo,
hay veces sabemos que tenemos la promesa, pero nos desviamos porque tomamos malas decisiones. Y esto es lo que pasa aquí, ¿verdad? Los conflictos, ¿verdad?, se generan en la familia cuando no solicitamos el consejo de Dios, recurriendo a nuestra propia, ¿verdad?, decisión de tomar esas decisiones. La verdad es que en este punto, ¿verdad?, Saraí, Dios primeramente le dice a Abraham: yo te voy a hacer grande, ¿verdad? Vas a ver una nación muy grande. Y de ti, ¿verdad?, saldrá un hijo y saldrán muchas naciones de ti. Y muchas veces le dijo: y mira, si puedes contar las estrellas, si puedes contar la arena. Eso quiere decir que Abraham tenía una gran promesa, pues, de parte de Dios. Pero las promesas de Dios hay veces son a corto tiempo, ¿verdad?, muy rápidas. A veces son pasan años, o a veces puede ser que pasen muchos años y usted no vea la promesa de Dios. Pero es ahí donde nosotros tenemos, ¿verdad?, que tener la firmeza de que cuando Dios hace una promesa, que muchas de las que están aquí, Dios las cumple, pero en su debido tiempo y conforme a su voluntad. Porque cuando usted evade esa situación, se cansa, ¿verdad?, ya no aguanta, soporta y hace su voluntad, uno propio, es cuando vienen los problemas. Y este problema, ¿verdad?, se genera porque no solicitamos el consejo de Dios y nos olvidamos, ¿verdad?, el poder omnipotente de Dios. Saraí ya se había, no se había olvidado de la promesa de Dios, tal vez, pero ella veía que su tiempo se acortaba: ya estoy grande. Cuando Saraí, ¿verdad?, lo vemos cuando se rió, ¿verdad?, cuando llegaron estos hombres a buscar. Y se rió y le dijo el Señor, Dios le dijo: ¿sabes qué? Tú te reíste, ¿verdad? Entonces podemos ver que ya se le había pasado, ¿verdad? Se le había olvidado que Dios había hecho una promesa. Y aquí viene el punto importante. Tomamos esas decisiones, ¿verdad?, como la que toma Saraí, y de decir, primeramente, fíjense bien cómo dice el texto: Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Era así como que tu Dios, mi Dios, no me deja tener hijos y me ha hecho estéril, y yo ya estoy pasada de años, pues. Entonces yo planeé esto. ¿Qué te parece si ayudamos a Dios? Porque a veces así nos pasa, ¿no? Queremos estar por encima de Dios. Y a Saraí se le ocurre esa gran idea, ¿no? Creo que fueron de las primeras telenovelas, a lo mejor, que salieron aquí. El guión está como se pinta ahorita en las telenovelas, ¿verdad? Y no sé, podría ser Dos mujeres y un camino, o no sé, otro tipo de título, ¿verdad? Pero aquí se ve donde a Saraí se le ocurre esa gran idea y dice, pues vamos a ayudar a Dios y vamos
a ver la manera de que nosotros vamos a ver la manera de ayudar a Dios, ¿verdad? Entonces se me ocurrió esto. ¿Qué te parece, Abraham? Pues como Dios no me da hijos, o sea, primero el golpe, ¿verdad? La ofensa. Dios no me da hijos, ¿verdad? Ya ves, dice, que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Imagínense, o sea, la Biblia dice que Sarai era hermosa, ¿no? Y Abraham, yo no dudo que la ha de haber amado muchísimo, pero bueno, se le ocurrió eso a Sarai y pues Abraham dice, pues, por ahí dicen un dicho, ¿no? Yo no sé si está bien dicho, ¿no? Pero dice, ¿a quién le dan pan que llore? Y Abraham dice, bueno, pues te voy a, tu deseo va a ser concedido, ¿no? Y pues me imagino que la egipcia, pues también ha de haber sido de buen parecer. Y entonces toman esa decisión, ¿verdad? Involucran a Agar, que Agar no podía ni meter las manos porque era esclava. Y en ese tiempo una esclava tenía que hacer lo que el amo le decía. ¿Sabes qué? Te vas a llegar a mi esposo porque así lo decidí. No podía hacer nada. Agar tal vez es la menos culpable aquí en ese sentido, pues. Y bueno, se toma esa decisión, ¿verdad? Pero ese es el detalle, pues, que nosotros queremos estar por encima de Dios. Y no esperamos la voluntad de Dios, sino queremos hacer nuestra voluntad. Y cuando pasa eso, son las malas decisiones que tomamos. Hoy en día, en la familia tomamos decisiones que a veces no son las correctas. Hoy en día queremos ser mejor que Dios. Pensamos que somos inteligentes. Pensamos que podemos evadir la voluntad de Dios, pero eso es incorrecto. Eso nos trae consecuencias y grandes. Y aquí Sarai pues se vio, dice, vamos a ayudar a Dios. Por ahí me gustó una vez una historia que leí. La historia habla sobre un pintor que tenía a su hijo. Era un pintor, no de los altos, no, sino que se dedicaba a hacer cuadros y entonces con eso se ganaba la vida. Llega su hijo, ¿verdad? Y le dice, papá, fíjate que mis amigos tienen bicicleta, a mí me gustaría tener una bicicleta. Pues eran de bajos recursos, ¿no? Y entonces le dice el papá, bueno, no te preocupes, voy a ver la manera de cómo comprarte una bicicleta. Bueno, entonces el papá dice, voy a hacer un cuadro así maravilloso para que se venda y yo le pueda comprar la bicicleta a mi hijo, ¿verdad? Y entonces empieza el papá, pues son días, ¿no? Como pintor, me imagino que se llevan ahí haciendo el cuadro, un cuadro grande. Pero el papá cansado, ¿verdad? Ya el cansancio lo agotó. Y entonces dejó el dibujo y ahí se recostó al lado. Bien cansado el papá, ya casi lo estaba terminando. Y entonces el hijo se dio cuenta, pues, vio que estaba muy cansado. Y dijo, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi papá? Pues yo veo que él agarra un color, revuelve con otro y pinta. Pues le voy a ayudar a pintar. Ya, bien suave. Empezó a ayudarle a pintar, mi papá agarra azul con morado, verde con rojo,
Y así nos pasa en la vida, ¿eh? Pensamos que las cosas que Dios hace bien, las podemos hacer nosotros a nuestra manera también. Y entonces, el niño empezó a hacerlo. Y también le dio sueño, se fue a dormir, se levantó el papá y vio que ya estaba terminado su ese y que alguien había, ¿verdad?, le había hecho algo a su cuadro. No era lo que él tenía planeado. Entonces, con mucha tristeza, levantó a su hijo y le dijo: hijo, ¿tú hiciste eso? Sí, papá, porque yo te quise ayudar. Entonces, el papá se le quebró el corazón, pero aún así le dijo: ¿sabes qué? Mira, yo tenía un cliente para este cuadro y con eso te iba a comprar tu bicicleta, pero con esto ya no lo puedo vender. Vas a tener que esperar, ¿verdad?, más tiempo del que te había dicho, porque tengo que hacer otro cuadro. Moraleja, o sea, hay veces queremos ayudar sin saber, tener conocimiento y hacer lo que nosotros pensamos que está bien. El niño en su pensamiento quería ayudar a su papá. Saraí, aquí en su pensamiento muy bajo, dijo: pues vamos a ayudar a Dios. Pero realmente fue una decisión que afectó hasta el día de hoy. Bien, ¿qué es una decisión? Bueno, es una determinación, una resolución que se toma o se da en una cosa dudosa, ¿verdad? Voy a tomar esta decisión, ¿lo hago o no lo hago? Sí lo... Entonces, y que necesita firmeza y carácter, ¿verdad? Entonces, las decisiones que tomamos nosotros son importantes en nuestra vida. Y sobre todo cuando conocemos a Cristo Jesús, ¿verdad? Sabemos que Cristo Jesús tiene muchas promesas en nuestras vidas, pero tenemos que seguir el camino que Él nos ha puesto, ¿verdad? En este caso, Saraí, ¿verdad?, toma una mala decisión que trae consecuencias, trae muchas consecuencias. Por ahí dicen: lo que mal empieza, ¿verdad?, mal acaba. Y eso casi se puede decir que es una ley, ¿verdad? Lo que mal empieza, mal acaba. Los conflictos, ¿verdad?, familiares se generan cuando nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, las tentaciones, ¿verdad?, por nuestra cultura. Déjenme decirle que se hizo una cultura el que los hombres tuvieran varias mujeres, ¿verdad? Abraham había respetado a su mujer hasta ese día, que a Saraí se le ocurrió esa gran idea. Teniendo mucho dinero, Abraham podía tener 2, 3 mujeres y mantenerlas, porque culturalmente ellos, ¿verdad?, culturalmente ellos podían tener las mujeres que quisieran si las podían mantener, y las mujeres no podían decir nada. Pero esa cultura la creó el mismo hombre en ese tiempo, porque Dios no aprueba esa situación. Dios solamente instituyó el matrimonio, ¿verdad?, el hombre y la mujer, y van a ser una sola carne. Pero a Saraí se le hizo fácil porque culturalmente en ese tiempo se veían esas cosas. Mas, sin embargo, Dios no ha estado de acuerdo en esto, ¿verdad? Entonces, cuando nos dejamos llevar por las tentaciones, por la cultura, ¿verdad?, al no tomar buenas decisiones, al impacientarnos, al tener, es que estoy desesperado porque no veo la bendición de Dios.
hay veces no vemos la bendición de Dios en muchas ocasiones en nuestra vida porque no oramos, no leemos, no estamos con Él. Y no nos damos cuenta que Dios es el que provee, que Dios es el que nos alimenta, ¿verdad? Que Dios es el que nos viste, nos calza. Y que Dios es el que nos ha creado. Entonces no vemos las bendiciones, ¿verdad? Nos impacientamos tanto, ¿verdad? Que tomamos decisiones que no son las correctas. Y no esperar el tiempo del Señor, ¿verdad? Y usar solamente los medios que Él designe, sino que tomamos los medios que nosotros pensamos y creemos que son los correctos. Porque hay veces también nos conviene tomar las decisiones y decir, Señor, Dios, mira, aguántame tantito, voy a tomar esa decisión porque a mí me conviene. No es por conveniencia esto, sino es por obediencia. La obediencia a Dios es hacer su voluntad. Entre más hagamos la voluntad de Dios, mejor vamos a vivir. Si hablamos de un matrimonio, nuestro matrimonio va a estar firme. Nuestro matrimonio, ¿verdad? Va a ser un matrimonio en el cual Dios está en medio de ese matrimonio. Porque estamos tomando las decisiones que Dios quiere que se tomen en nuestro matrimonio. Cuando Abraham le dice, ¿verdad? Saraí, en este triángulo de amor que Saraí crea, no Dios, Abraham dice, pues bueno, no hay problema, ¿verdad? Me imagino que vio a la egipcia y dijo, bueno, pues voy a complacerte, ¿no? Imagínense que estos tiempos así nos diga nuestra mujer. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que tener firmeza en nuestros principios, ¿verdad? En los principios que Dios nos ha designado como esposo. Oye, ¿sabe qué? Llégate a esta mujer. ¿Y qué va a decir usted? ¿O qué vamos a decir? No, pues bueno, pues ni modo, ¿verdad? No, voy a complacer a mi esposa. No. Tenemos que tomar una decisión que Dios ha tomado ya. Que solamente el matrimonio está formado por el esposo y la esposa. No hay otra mujer, no hay amantes aquí. No hay amiguitas, no hay queridas, no hay nada de esto, ¿verdad? Porque eso nos va a traer consecuencias en nuestro matrimonio. No pensamos que podamos vivir bien cuando rompemos los principios de Dios. Nunca vamos a poder vivir bien mientras nosotros estemos quebrantando los principios que Dios designa para nuestras vidas. Nunca. ¿Verdad? A veces las tentaciones, ¿verdad?, nos dibujan un panorama muy bueno y Saraí vio ese panorama buenísimo. Con esto voy a tener un hijo yo de mi sierva, ¿verdad? Y lo voy a criar y lo voy a cuidar y lo voy a tener y sueña uno, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Esos sueños llegan y caen. Porque es nuestra voluntad nada más llega y se regresa. La voluntad de Dios no. La voluntad, cuando nosotros esperamos la voluntad de Dios y llega a nuestra vida la voluntad de Dios, es infinita, es para siempre, es para beneficio. Nuestra voluntad, cuando tomamos malas decisiones, ¿verdad?, es para crear problemas a nuestra vida. Entonces, nosotros debemos de tomar las buenas decisiones, debemos tener sabiduría, ¿verdad?, para tomar las buenas decisiones. ¿Y qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría es hacer la voluntad de Dios. Eso es tener sabiduría.
para tomar una decisión. Hoy en día, ¿verdad? Hay veces nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir, nuestra cultura nos llevan a tomar decisiones incorrectas, ¿verdad? Y Saraí toma esa decisión, ¿verdad? Viendo un panorama muy diferente en el cual dijo ella, pues voy a tener un hijo y lo voy a cuidar y lo voy a amar y vamos a vivir feliz para toda la vida. Yo he escuchado eso una vez, hablando de que quebramos los principios de Dios, ¿verdad? Una hermana, pero es una vecina, ¿verdad?, por donde vivo, fue y me dijo, hermano, me dice, fíjese que llegaron a ver el Sancito, se va a casar mi hija. Ah, qué bueno, hermano. Mire, qué bien. Sí, dice, le digo, y el muchacho, asiste a la iglesia y todo. Mire, me dices, le voy a decir la verdad. Mi hija, ha tenido varios novios cristianos, pero la han maltratado, le han hecho esto. No es cristiano, pero ¿cómo la quiere? ¿Cómo la ama? Bastante. Y le digo, pues mire, yo lo único que le puedo decir es que sus problemas los va a tener, porque se quiebra el principio bíblico, el principio de Dios, ¿verdad? Que es, no, ¿verdad?, te unas a yugo desigual. Y entonces su hija, tarde que temprano, va a tener problemas. No, pero si esa persona me la pintó así como que es casi un ángel, me lo pintó así. No, dice, este muchacho la quiere, la ama, la cuida, la protege, la va a atender bien, hermano. Yo estoy seguro que, y nos queremos engañar cuando tomamos decisiones malas. Pero ¿saben qué? Tarde que temprano vamos a tener problemas. Y Saraí tuvieron que pasar, después de que le dijo eso, 6 meses, 7 meses, cuando empezó a tener problemas. Y entonces, porque aquella, ¿verdad?, Agar ya estaba embarazada y veía su pancita. Y entonces, el problema aquí es que ya Agar deja de ser esclava. Y entonces ya también era mujer de Abraham, del patrón. Entonces, brinca muchos escalones Agar, ¿verdad? Y se pone casi a la altura de Saraí, me imagino. Y entonces eso a Saraí no le gustó, porque aquella le empezaba a hacer como burla, ¿no? Oye, mira, ¿sabes qué? Yo sí pude embarazarme, tú no puedes. Y entonces empiezan los problemas ahí, ¿verdad? Y hay veces no queremos reconocer, ese es un punto muy, muy grave. Cuando nosotros metimos la pata, cuando nosotros tomamos las malas decisiones, no queremos reconocer después, como dicen por ahí, que la regamos toda. Y feo. Y estamos en eso, ¿verdad? Y no. Déjeme decirle que cuando somos así, tarde que temprano tenemos que reconocer. Porque si no, toda la vida vamos a estar así. De problema en problema, de conflicto en conflicto. Entonces, es importante reconocer. ¿Para qué? Para que ahí pongamos un tope y empecemos. Y esa mala decisión, ¿verdad?, la revoquemos, veamos la manera de qué hacer para componer nuestra vida, ¿verdad?
Primeramente pidiéndole perdón a Dios y después, ¿verdad?, actuar, aplicarlo a nuestra vida. Entonces aquí Sarai, ¿verdad?, le dice, cuando le dijo, te ruego, ¿verdad?, que métete con mi esclava. Y se la dio en el versículo 3, ¿verdad? Se la da por mujer, ¿verdad? Y se llega a su marido. Y dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ya las cosas cambiaron, ¿verdad? Ya no era la misma, Agar ya no era la misma. Ya Agar ya estaba, ¿verdad?, casi a la altura de Sarai. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Era correcto que Sarai tomara y dijera eso. O sea, Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. O sea, la mal decisión que yo tomé, que caiga sobre ti. O sea, yo pienso, lo que la Biblia dice, es que Abraham sí escuchó la voz de Dios, pero se dejó de llevar por la voz de Sarai. Y entonces, ¿verdad?, rompe ese principio que Dios le había dicho y dejó de escuchar la voz de Dios, porque escuchó la voz de Sarai, su esposa, ¿verdad? Y se rompió el principio, el plan de Dios que tenía, ¿verdad?, para Abraham. Ahora, Dios tenía todo esto calculado también. Sabía que todo esto iba a pasar, porque Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Entonces, hermanos, pero lo que Dios quiere es que le obedezcamos, que hagamos su voluntad y no nuestra voluntad. Y esto fue lo que hizo Sarai y Abraham, ¿verdad? Pero cuando Sarai, ¿verdad?, se da cuenta del mal que había hecho, de que ya no era lo mismo, ¿verdad?, porque no se hizo la voluntad de Dios, le dijo a su esposo que recaiga sobre ti mi agravio, ¿verdad? Yo entregué a mi sierva hacia en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. O sea, no quería reconocer que la había regado, que había hecho un mal a la familia. Y entonces a veces pasa eso en nuestras vidas, que no queremos reconocer. Entonces cuando no queremos reconocer, se nos hace más difícil, ¿verdad?, salir del problema, porque dice, no, pues ahora no, y ahora tampoco, eso tampoco, ahora no voy a hacer esto, ahora no voy a hacer el otro, ¿verdad? Porque no queremos reconocer la culpabilidad que tuvimos, que somos culpables en el problema, en la decisión que tomamos. Y, ¿verdad?, y esa decisión ya incomoda nuestras vidas. Pero a veces queremos seguir viviendo así, incómodos, porque no nos gusta reconocer. Y dejamos como que diciendo, bueno, es que Dios quiere que así viva. Es que es la voluntad de Dios. No, usted rompió el principio. Usted rompió la voluntad de Dios, hizo su voluntad propia de uno, no la voluntad de Dios, ¿verdad? Y esa es la que nos incomoda, ¿verdad? La unión, ¿verdad?, de Abraham y Agar trajo muchísimas consecuencias al seno familiar. Cuando se tiene, ¿verdad?, esa situación en casa, va a traer muchísimos problemas.
porque estamos desobedeciendo, estamos pecando, ¿verdad? Porque nos salimos del camino de Dios, salimos de lo que Dios, ¿verdad?, nos ha dicho. Pero hay ocasiones, ¿verdad?, en que no nos interesa quién lo hizo, sino quién nos las paga, como Saraí. Yo lo hice, pero que mi afrenta sea sobre ti, ¿verdad? Aquí, la verdad es que Saraí tomó las decisiones, pues, que esa decisión la tenía agobiada, la tenía insatisfecha, la tenía incómoda ya en su matrimonio. Entonces es importante que nosotros, ¿verdad?, tomemos la decisión, ¿verdad?, que Dios ha puesto a nuestras vidas. No tomemos nuestras decisiones. Seamos, pues, sabios, seamos inteligentes, seamos obedientes a Dios sobre todo, porque esa es la sabiduría. Entonces, cuidado con las malas decisiones, porque nos traen tristes resultados. No nos apresuremos, ¿verdad?, a caminar, ¿verdad?, y a interponernos en los tiempos de Dios. Dejemos que Dios moldee nuestras vidas. Porque Dios en este caso había prometido a Abraham una descendencia y sería a través de Saraí, no a través de Agar. Entonces, no hay que permitir, ¿verdad?, que la presión, que los anhelos que tenemos en nuestras vidas nos lleven a desobedecer la voz de Dios y obedezcamos otro tipo de voz. Entonces, ¿verdad?, tenemos que ser sabios. Esos son los momentos claves que marcan nuestras vidas. Son los momentos en los cuales nosotros debemos de tener, ¿verdad?, una madurez, una seguridad de que Dios quiere que así se haga. Pero eso solamente lo vamos a entender teniendo una comunión con Dios. Lo vamos a entender teniendo, ¿verdad?, una relación muy íntima con Dios a través de su palabra, leyendo su palabra, orando todos los días, congregándonos, hablando de Cristo, ¿verdad? Eso nos va a llevar a ser sabios en nuestra vida. La sabiduría de Dios es la que edifica nuestra casa. No nuestra sabiduría, la que pensamos que es nuestra sabiduría, esa no. Aquí está todo el secreto, en acatar las órdenes de Dios. Y quiero terminar con esto, pues, de las malas decisiones, que la sabiduría de Dios nos llevará a tomar buenas decisiones, nos ayudará a apartarnos del mal y a mantener un corazón humilde delante de Dios, un corazón que reconoce su condición y necesidad del Señor. Dios quiere guiar a sus hijos a evitar que tengan dolor y enseñarles el camino correcto. Él nos ha dado su Espíritu para darnos testimonio y su paz para ayudarnos a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Es necesario orar por la protección de Dios sobre nuestro hogar.
y también ejercer un sano discernimiento para no permitirle al enemigo dañar nuestra familia. Dios quiere guiar a sus hijos para que tomen las mejores decisiones. Conclusión: el secreto está en obtener la sabiduría de Dios. Ese es el mensaje que Dios hoy ha dado. Dios les bendiga mucho y que tengan un bonito fin de semana. Dios les bendiga. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames.
tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.